Vamos. Profe, Profe. yo le había enviado una. Ya, ¿y te la revisé o no? No sé, profe, pero acá estoy haciendo otra para después mandársela. Bueno, ya. Ahí al final vemos qué es lo que debe cada uno para que tengamos clarito. Espérense, dejen subir este tema. Y ahora estamos en la cuarta habilidad, chiquillo, como dice ahí. Cuarta habilidad de este desarrollo de las habilidades de comprensión lectora. Esta cuarta habilidad tiene tres estrategias que en concreto son tres guías, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer ahora es que yo les voy a explicar de inmediato las tres estrategias, ¿ya? Bueno, o lo que alcancemos. Lo que alcancemos, pretendo al tiro explicarles las tres estrategias, porque hay una que es más complicada, porque tienen que recordarse de más cosas, pero espero que lo recuerden y vean cosas del año pasado y cosas que vieron en la básica también, para que lo pongan en práctica ahora, en este momento. Y después hacemos las tres guías seguidas, la 1, la 2 y la 3, ¿ya? Entonces, para que se preparen. Ya, entonces, en esta cuarta habilidad, chiquillo, se llama reflexionar sobre la forma. Y si tuviéramos que ponerle puntaje a estas preguntas que vienen de este tipo, siempre estas preguntas son las que valen más puntaje, valen 5 puntos, valen 4 puntos, cuando en las otras habilidades, como por ejemplo en la elaborar e interpretación, valen 3 o 2 puntos, y las de obtener información valen 1 punto. Estas siempre valen más porque aquí ustedes tienen que usar su nivel crítico, es decir, tienen que sus juicios de acuerdo a lo que creen, a lo que piensen, a lo que sientan con respecto a lo que leen y ven, tienen que dar opiniones, tienen que dar opiniones. Eso significa que hay que criticar, evaluar, no sé, dar una idea con respecto a lo que se les muestra o que hacemos que ustedes lean. Entonces, esta habilidad, en estas que vamos a ver ahora, porque es doble la forma, y lo que ven ustedes aquí es eso, es fijarse cuando uno mira la silueta de un texto, y uno puede ver de inmediato si corresponde o no a un texto de una canción, un cuento, una noticia, etc. Uno sin leerlo, solamente con mirarlo, puede fijarte si es esa la habilidad que es el texto que tú crees que es, y puedes decir si corresponde, no corresponde, sí o no. Y esta tiene, como dije, tres... Ay, ¿cómo? Pero que no puedo correrla, a ver. Ahí está. Esta, como les dije, en esta habilidad estamos en un nivel crítico, porque decimos de una lectura que se encuentra a nivel crítico cuando estamos en condiciones de emitir juicios sobre el texto leído, o cuando lo aceptamos o rechazamos, pero con fundamentos. Se podría decir que esta lectura crítica tiene un carácter evaluativo, donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Por ejemplo, ayer la PAM me envió así para que yo mirara el trabajo que van a presentar con respecto al libro, y le faltaban las dos últimas diapositivas, que es con respecto donde pueden hacer una crítica del texto. Podrían decir, ustedes, cada uno, la Paz o el Héctor, que son los que van a presentar ese libro, podrían decir que ese Orgullo y Prejuicio corresponde a una época, ¿no es cierto?, del siglo antepasado, del 1800, donde la forma de actuar, las apariencias, el estar en un estatus eran demasiado importantes, y donde el tema de la honra, el amor, los valores eran casi de vida o muerte, cosas que han cambiado en nuestra época y uno las ve con cierto romanticismo cuando alguien, ¿no es cierto?, deshonra a otro de manera
¿no es cierto?, física o con palabras. Ahí podrían evaluar y criticar los alumnos ese texto desde ese punto de vista. Son absolutamente libres de hacerlo como quieran, pero ya después que hicieron todo el trabajo y tienen que dar una opinión, pueden hacerla de esa manera. Por eso uno tiene que hacer todo ¿Cómo lo... hacerle un síntesis al contexto? Claro, una síntesis ahí a ese contexto, que es muy distinto a lo que estamos viviendo hoy día. Ay, espérate, ¿cómo ganar de turno? Espérense. Me pasó. Es súper distinto. Obvio, no vemos para nada situaciones, podrían ser los reyes de Inglaterra, los que viven más o menos así, pero incluso ellos han cambiado en vestimenta, en forma de actuar, etc. Es distinto, ¿no es cierto? Es muy distinto, han cambiado más de 200 años de diferencia y obviamente el hombre evoluciona. Pero bueno, eso mismo ahí es lo que tienen que hacer en cuanto... Y en esta habilidad que es donde tenemos que criticar, evaluar, nos vamos a evaluar más bien con respecto a aspectos que son más externos, ¿ya? Aspectos que son más de afuera del texto, de lo que vemos, de la película, la serie, etcétera, o la manga, que me van a hacer algunos, de manga, eh, cosas que están de afuera. Me podrían hablar, por ejemplo, si alguien me hace de la calidad de los dibujos, de los colores de los dibujos, de la nitidez de los dibujos, etcétera, que presenta el cómics o la manga. Ahí hablamos de eso porque ahí tú ya conoces de lo que trata y te fijas más en esos detalles que no dejan de ser importantes. Entonces, tenemos una estrategia que es reconocer los diferentes tipos de texto, reconocer la situación comunicativa, que aquí es donde yo creo que vamos a tener que hacer un poquito más lento, y por último juzgar el propósito, que tiene que ver para qué está hecho un texto, cuál es la intención del autor o del emisor cuando, cuando escribe o cuando dice un texto, ¿para qué lo hace? ¿Para qué? Para informar, para entretener, para argumentar, para exponer, para describir. ¿Cuál es la intención? Ese es juzgar el propósito. Ya, y en la estrategia esta de reflexionar sobre la forma, chiquillo, aquí tenemos que reconocer los tipos de... Esta es la habilidad, ¿no es cierto? Aquí reconocemos los tipos de texto y los pasos son los siguientes. Identifica la finalidad del texto, si un texto es una noticia, un poema, un cuento, etc. Después vemos la estructura del texto, identifica las características del texto y determina el tipo de texto. ¿No es cierto? ¿Qué texto es finalmente lo que estamos leyendo y viendo? Y las preguntas, ¿qué preguntas hacemos generalmente para ver cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad del texto? Ay, me faltó poner la otra. Bueno. ¿Para qué se escribe? ¿Quién podría escribirlo? ¿Para quién ha sido escrito? ¿En qué situación se utiliza? Ustedes se fijan que cuando hemos leído los textos en la guía, casi siempre miramos lo que está abajo del texto, porque todos son textos cortitos, pero miramos de dónde lo sacaron, si de la editorial, de un diario, etc. Y eso es mirar el contexto, y casi siempre aparece en el año de que lo sacaron y del lugar. Después, en el paso de identificar la estructura, ¿en qué parte se divide un texto? Porque, por ejemplo, un diario tiene sus partes, ¿no es cierto? Una noticia tiene sus partes, un poema tiene sus partes, una canción también. ¿A qué corresponde cada parte? Por ejemplo, en una novela nosotros vemos que muchas se separan por capítulos, otras por parte, otras tienen prólogo, tienen parte 1, parte 2 y tienen epílogo, que es la parte final. Así se pueden dividir. ¿Y qué función ocupa cada una de ellas? En el paso 3, identifica las características del texto. ¿Qué información transmite en el texto? Por ejemplo, en el prólogo, ¿de qué habla? ¿De qué habla? Utiliza un lenguaje, aquí tenemos que fijarnos si el lenguaje es formal o informal. La mayoría, yo diría que todos los textos que nosotros les damos a leer tanto de toda la asignatura, todos los profes, tenemos un nivel culto del lenguaje. Y ustedes ya que tienen 15, 16 años, que han estado 10 años en el colegio, ya manejan un nivel culto del lenguaje, deberían manejar.
no debería ser inculto porque ustedes tienen una educación. Las personas que no han tenido educación por ABC motivo, ellos podrían estar en un nivel inculto, pero algunas personas incluso que no han tenido una educación formal como es la que ven, ser al venir al colegio, pero que han estado con personas alrededor que usan un lenguaje oculto o han trabajado mucho tiempo con personas que usan un lenguaje oculto, eso se pega, igual se pega y uno habla como hablan las otras personas. En cambio, si tú estás en un ambiente, aunque tenga un poco de cultura y estás en un ambiente muy, muy inculto, de pronto usan muchas palabras que están en ese nivel. Cuando no tenemos palabras, ¿no es cierto?, para decir ciertos sentimientos, ciertas palabras, ciertos pensamientos, ahí de repente como que nos falta un poco, ¿no es cierto?, de cultura y de estar en ese nivel. Cuando usamos palabras muy, ¿no es cierto?, la misma para todo, la misma, la cosa, la cosa, la cosa, o esto, 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 y no usamos palabras porque cada cosa tiene su nombre, y cada cosa se puede nombrar de manera distinta, y ahí también se nota la cultura de la persona, que hablamos, no esta cuestión, esta cuestión, o cuando hablamos llenos de garabatos. Yo sé que los garabatos es propio del lenguaje común en la gran mayoría de la población chilena, pero todos nos sabemos ubicar, todos nos sabemos ubicar y usted, yo no he dicho, no puedo decir que nunca he dicho un garabato, ¿está ahí? Porque sería como súper falso y no me creerían tal vez. Todos alguna vez hemos dicho un garabato y eso está súper claro, pero lo hemos dicho en contextos sumamente familiares, cotidianos y en una situación que es formal, familiar, porque yo muchas veces los trato de niños o de chiquillos, etcétera, para darnos más cercanía, para darnos más... sigo usando un lenguaje culto, pero familiar. Y es lo mismo que usted, lo único que ustedes tienen que identificar si el lenguaje siempre va a ser culto, pero si es formal o informal. Informal, la mayoría de los profesores usamos un lenguaje formal, ¿no es cierto? Ninguno lo tratamos, los podemos tratar de tú, porque ustedes son jóvenes, chicos, ¿no es cierto? Y es una forma más cercana de hablar con ustedes. Pero eso no quita que siga siendo formal, porque el informal lo usamos con la familia, en un aspecto cotidiano, con amigos, y mientras más cerca, mientras más conoce uno a una persona, más informal es el lenguaje que usa. Pero mientras más alejada es la persona, un texto que ni la conoce, porque nosotros ni conocemos a las personas que leen los textos, es más formal el lenguaje que se usa. ¿Ya? Y si la información es de objetiva, si fueran hechos, y si es subjetiva, si son opiniones, que eso lo vimos en la última estrategia de la habilidad anterior. Y ahí podemos determinar qué tipo de texto es. Entonces, lo mismo, chiquillo, en lo que dije recién. Tenemos que identificar la silueta del texto, identificar la finalidad, para qué sirve este texto, en qué situación se utiliza, identifica la estructura, en qué parte se divide, qué información importante contiene y determina el tipo de texto. Reúne la información de los pasos anteriores y a partir de ella determina qué tipo de texto es, si es positivo, es argumentativo, si es descriptivo, si es informativo, si es narrativo, porque cuenta algo. Cuando ustedes leen muchos cuentos, lo que están leyendo, por ejemplo, todo lo que ustedes me van a presentar, la mayoría son narrativos. Son narrativos porque cuentan historias. Estas son las siluetas. Cuando hablamos de silueta, estas son las siluetas de los diferentes textos y uno solo con mirarla, uno se da cuenta qué texto es. La pasé rápido porque ahora las vamos a ver de a una. Esto, cuando identifican esto, ayuda a comprender mejor lo que lees. Para desarrollar esta estrategia debes observar su silueta, identificar su finalidad, su estructura y características. Por ejemplo, nosotros ubicamos que hay textos literarios, podemos encontrar en los literarios los cuentos, las novelas, obras de teatro, los poemas, etc. Hay textos periodísticos, cuando ustedes ven un diario, no todo el texto va a hablar de noticias, sino que hay artículos, hay reportajes, hay entrevistas. Aquí bueno, que lo pusimos en los publicitarios, ¿ya? Hay textos de información científica, en los libros de biología, de química, de física, hay definiciones, hay notas de enciclopedia, hay informes de experimentos, monografías, biografías. La biografía, eso ustedes la pueden buscar, la biografía de los autores que yo les pida que en el trabajo que tienen que hacer,
me lo hagan como introducción, eso lo buscan en una enciclopedia o en Wikipedia, que Wikipedia es como una enciclopedia, pues, es una enciclopedia. Y todos los relatos históricos también lo buscamos de esa manera, en enciclopedia cuando no teníamos el internet, y ahora lo buscamos en páginas como Wikipedia o páginas especializadas que son ¿no es cierto?, de historias. Los textos instruccionales son la receta, el instructivo, pues cada vez que compramos algún aparato tecnológico, viene una instrucción de cómo usarlo, y eso tiene su forma también. Los textos epistolares son las cartas, las solicitudes. Eso se llama epístola, chiquillos, para que aprendan una palabra. Los textos humorísticos tenemos la historieta y a veces las mangas, pero las mangas no son todas humorísticas, porque son muchas veces también literarias. Son narrativas y hablan de eso. Y los publicitarios, que tenemos avisos, folletos, afiches, que también estamos plagados de esos tipos de textos. Por ejemplo, en el narrativo tenemos un título, tenemos un inicio donde contamos dónde ocurre la historia, cuándo ocurre, quiénes son los personajes. Eso todo se cuenta en el inicio. En el nudo o desarrollo, qué es lo que ocurrió, porque te cuentan acciones, cómo se reaccionaron estas acciones y qué hicieron. Ay, me equivoqué. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo o qué hicieron? ¿No es cierto? Los personajes en el actuar del desarrollo. Y por último, en el desenlace, es el final, cómo se resolvió el problema que estaba aquí en el desarrollo y cómo terminó la historia. En el instructivo, ustedes lo reconocen porque hay un título, hay una lista de materiales, hay ilustraciones e instrucciones. Por ejemplo, el instructivo puede ser una receta. Y una receta te ponen aquí, obviamente, el nombre de la receta, el pay de limón, por ejemplo. Me equivoco. El pay de limón, y te ponen todos los materiales que usamos para el pay de limón. Te pueden poner fotos del paso a paso de cómo hacemos ese pay de limón, y después qué tenemos que hacer en el paso 1, ¿no es cierto? Los huevos, juntarlos con el azúcar, etcétera. Y hacemos la instrucción. Eso, no tiene que tener un final ni nada. Solamente el texto sabemos que está bien hecho porque tiene el título, tiene los ingredientes y después el paso a paso, las instrucciones de cómo se hace ¿no es cierto?, eso o cualquier otro tema que necesita instrucciones. Aquí tenemos el poema, chiquillos. No, sí, tenemos, no, espérate, una canción, déjenme mirar acá. El texto poético, ¿no es cierto?, que es un poema. Siempre los poemas llevan títulos, llevan estrofas, que son el grupo de versos. Cada línea es un verso. Cada línea es un verso. Y ustedes lo reconocen porque siempre está escrito como así como una canción. Está en columna. Está en esa columna y saben que se separan. Pueden haber poemas que sean de una sola estrofa, ¿ya? Pero la mayoría tiene varias. Tiene varias. Ay, no me quiere. Ahí. La canción, chiquillos, es parecida a la poesía, porque tiene la misma forma que así en columna, pero lo único distinto es que tiene coro. Porque la mayoría de las canciones, ustedes han escuchado un montón de canciones. ¿Alguien tiene el audio abierto? Usted escucha música en muchos momentos del día, yo creo, po. Y la mayoría de las canciones tienen coro, que se repite, po. Pone una estrofa, un coro, una estrofa, un coro. Pueden haber canciones sin coro, pero la rigurosidad o lo común es que tengan siempre coro, y ustedes lo reconocen por esa forma. Este es un texto descriptivo. Cuando la profesora de biología, química, física, el átomo, la célula, cualquier reino animal, no sé, cualquier tema que le hablen ella, le van a poner un título. La mayoría de las veces les presentan una imagen y después le dicen las características y cualidades, ¿no es cierto? Características y cualidades, lo podemos hacer así como comparación también, como vimos la otra vez,
que pueden poner reino animal, reino vegetal, le ponen de los dos, de cada uno, sus características que tienen, lo que los asemejan y lo que los diferencian. Ahí estamos describiendo. Acá tenemos el texto informativo que es de la noticia. La noticia, así, debería tener un título, arriba un epígrafe, porque está sobre, después está el cuerpo de la noticia, que deben estar el qué ocurrió, dónde, cuándo, cómo y por qué, y muchas veces va con imagen, pero muchas noticias solo van con el título y con el cuerpo de la noticia, que ahí, en ese cuerpo, que en el LEAD deberían reconocerse todas estas preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? Esto es típico, por ejemplo, un accidente, ahora esto hablan que están hablando de los bonos que se van a entregar, etc. ¿Qué ocurrió? Se aprobó en el Senado el bono. ¿Dónde? En el Senado, ¿no siendo? ¿Cuándo? Ayer. ¿Cómo? Bueno, después volvemos nomás chiquitos. ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy inventando. 20 senadores aprobaron y 2 se abstuvieron o 12 dejaron. ¿Y por qué? Para ir en ayuda de las personas que lo necesitan en este momento de pandemia. Siguiente, a ver si me sale. Acá tenemos el afiche. Pues. Los afiches también ustedes lo reconocen fácilmente porque podrían ir solamente con la imagen, solamente con una frase y con las características. No, pues no va solamente con las características, pero puede ir con los datos del producto, ¿no es cierto? Puede ir solamente con la imagen. Po. De repente la Coca-Cola, de repente a veces te muestran solamente la Coca-Cola. No te muestran nada más y ustedes saben de inmediato que ahí lo que está publicitando es que compre Coca-Cola. O si está hablando ahora de la vacuna, la diferencia, chiquillo, no sé, lo voy a decir nomás, pero si no lo pescan no importa porque otro tema, pero no es lo mismo hablar de publicidad y hablar de propaganda. Por ejemplo, para que la gente se vacune, también hay muchos afiches y esas son propaganda. Y todo lo que tiene que ver con compra, de que compremos, por ejemplo, el otro día estaban los Cyber Monday y a todo el mundo lo llamaban para que comprara y ponían todas las publicidades había y por haber. Todo eso es publicidad. Pero cuando te dicen no a la droga, no, vacúnate, cuídate, usa mascarilla, lávate las manos, distánciate, eso es propaganda. Y aquí tenemos un ejemplo, pues chiquillos, de esta primera para que ustedes se fijen. Para identificar un tema, como yo le decía, la receta, que es lo último que tendríamos que decir. En este caso, como cuando vamos a ver la guía, vamos a ver que lo último que decimos es el tema de la receta, ¿ya? Que es una receta, que es una receta. Porque miramos la finalidad del texto, sabemos que nos van a decir que para que hagamos no tengo aquí, para que hagamos una receta. Después se utiliza para preparar una ensalada de frutas, es lo que estamos viendo aquí, no sé si alcanzan a ver, ahí hay 2 fotografías que se ven con, ay qué rico, me encantaría, no le encantaría comer a esta hora una ensalada de fruta, chiquillo, sería rico. Después identificar la estructura del texto, qué es lo que tiene, ¿no es cierto?, el título, los ingredientes, la preparación, el paso a paso, y determinamos que finalmente esto es una receta y que cumple absolutamente, chiquillo, esta es la síntesis de estabilidad, cumple definitivamente la finalidad que tiene de explicarle a las personas cómo hacer una receta. En este caso, la ensalada de frutas, que será, ocupe frutillas, plátano, arándano, no sé qué más vemos ahí. Después póngalas todo, haga, ¿no es cierto? Como échele azúcar o échele stevia, échele, no sé. Y ahí sabemos, eso es fácil, chiquillo. No hay mucha dificultad, yo creo, al mirar la silueta de un texto y decir de qué texto hablamos. Por ejemplo, chiquillos,
¿Cómo se dan cuenta ustedes que estamos hablando de una obra de teatro? ¿Cómo se dan cuenta cuando la ven? ¿Qué debería tener? Ahí no les puse, pero sí una obra de teatro. ¿Qué debería tener? Diálogos. Diálogos, sí. Debería tener diálogos y eso los pone con personajes. Juan y María, por ejemplo, que Juan dice tal cosa, María dice tal cosa. Eso, a ver qué otro tipo de texto. ¿Cómo se dan cuenta que están frente a un cuento, chiquillos? ¿Cómo saben que están frente a un cuento? Porque dice como había una vez o algo así. Claro, podría empezar con esa marca textual, había una vez, pero esos son principalmente los cuentos infantiles, ¿no es cierto? Los cuentos infantiles, pero ustedes saben que hay cuentos para adultos, pues muchos. Lo que, bueno, nosotros no hemos leído todavía, pero yo les mandé a hacer, para los que quisieran, pudieran concursar, mini cuentos y eso se hablaba sobre la pandemia, que eso no es un cuento infantil, o sobre Olmué, que también, y puede empezar de cualquier manera, pero sabemos por qué relata. Y cuando se escribe, chiquillo, así, novela, cuento, etcétera, la escritura es en prosa, ¿ya? La escritura es así para el lado. En cambio, cuando escribimos los poemas o las canciones, la escritura es en verso. Escribimos líneas cortitas. En cambio, usamos toda la línea cuando escribimos o cuando se escribe un cuento, una noticia, es prosa, ¿ya? Esa es la diferencia. Esa es la primera habilidad. Vamos con la siguiente, la primera estrategia, perdón. La primera estrategia. Vamos con la siguiente, que es la de la situación comunicativa. Cada texto que ustedes leen, chiquillos, que ustedes están frente a él o ven en televisión, son procesos de comunicación, son comunicaciones. No solo la comunicación oral es comunicación, sino que un libro es comunicación, una noticia es comunicación, un cuento es comunicación, una afiche es comunicación, todo es comunicación, ¿ya? Porque algo te envía. Algo te envía. Y en un texto que ustedes leen, por ejemplo, un cuento, va a existir un emisor. ¿Quién es el emisor de un cuento? A ver si se acuerdan. ¿Quién es el emisor de un cuento, una novela, una obra de teatro? ¿Quién es? ¿El narrador? Sí, podría ser el narrador porque él cuenta la historia dentro de la historia. Pero ¿quién lo hace antes del narrador? ¿El autor? El autor, ¿no es cierto? El emisor. Por ejemplo, el autor. ¿Quién podría ser el receptor de ¿El una lector? igual? ¿El lector? El lector, ¿no es cierto? Es un lector que ponemos así como ficticio porque no sabemos quién es, pero podemos ser cualquiera de nosotros, cualquiera. El mensaje yo creo que saben, porque el mensaje es lo que cuente o relate el autor en esa, y ahí dentro de esos elementos está el narrador, como bien dijo La Paz, el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo, ¿no es cierto? Están todos esos elementos dentro de ahí del mensaje que habla. El código, ¿se acuerdan lo que era el código? ¿Alguien se acuerda? El código es el idioma, ¿ya? Mira, aquí lo entendemos como el idioma, porque no, tenemos que conocer tanto el emisor como el receptor, tenemos que tener el mismo código para que se entiendan. No podría estar hablando aquí en chino y en inglés porque no se entiende nada. Los dos tienen que hablar español. Ese es el código, usan el español. Pero también hay otros tipos de comunicación, por ejemplo, el lenguaje de señas. Tienen que conocerlo los dos para que se puedan comunicar. Por ejemplo, en los barcos hay unos tipos de comunicación que es por luces,
o que es por banderas. Hay diferentes tipos de códigos, ¿ya? Un código se habla, yo tengo un código con esa persona porque no entendemos, tenemos un lenguaje especial, con ellos no entendemos, tenemos que estar el uno y el otro, el emisor y el receptor, con el mismo código. Aquí el español, ¿verdad? El lenguaje oral en este caso, español, o puede ser el lenguaje, en una novela o en un cuento, en un lenguaje escrito, español. El canal, mira, el canal es el libro, es la vía escrita, ese es el canal. Hoy día nosotros, ¿qué canal estamos usando para comunicarnos? La voz. La No. voz. Y el medio, ¿cuál es el medio? Internet. Internet, ¿no es cierto? El Internet y específicamente el Zoom, ¿no es, ¿verdad? El Internet, el Zoom, ese es el medio, ese es el canal, que es el oral, Internet, etc. Y, no, es el canal. Y acá, ¿qué tengo? No se me ve. Déjenme ver un poquito una cosa. Ay, leen ahí que no leo.